¿Por qué sigue viva? Escuché a mi hijo decir, sin saber que yo estaba ahí. La tartaleta de manzana aún humeaba en mis manos, pero el corazón se me congeló. Esa frase no fue un accidente, fue una sentencia. Durante décadas lo di todo. Vendí mi piso, cociné su infancia, regalé mi vejez. Y él planeó borrarme de su vida. Pero esta madre no será una sombra más. Si creyeron que podía desaparecer en silencio, se equivocaron. ¿Qué se esconde detrás de esa traición? ¿Qué hará esta madre para recuperar su voz? Antes de comenzar, si alguna vez sentiste que diste todo y aún así te sentiste invisible, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios, porque aquí cada historia es un reflejo de muchas de nosotras. Caminé por el pasillo con el platillo humeante de tartaleta de manzana entre mis manos. Respiré profundo antes de abrir la puerta del patio trasero, con la esperanza de reencontrarme con ellos, con Tomás, con su esposa, con mis nietos. Pensé que un gesto sencillo, llevar un postre hecho por mí, podría ablandar las distancias crecientes. Pero aún antes de verlos, mis oídos captaron algo que destrozó mi ilusión en un instante. ¿Por qué sigue viva? Escuché que decía Tomás en voz baja, dirigiéndose a su esposa. Se me heló la sangre. La frase cortó el aire como un cuchillo invisible. Paré mis pasos. Me quedé de pie junto al cerco del jardín, el aroma del pan recién horneado casi sofocante en mi nariz. ¿Por qué sigue viva? Lo repetí en mi mente para no creer que lo había entendido mal. Las luces del toldo oscilaban sobre la mesa repleta de vasos, platos y servilletas. Vi a mis nietos correr alrededor, ignorándome por completo. Aquel ritual familiar parecía una obra teatral en la que yo era una extra no invitada. Intenté recomponerme. Iba a ofrecer la tartaleta, pero nadie se volvió hacia mí. Cuando Tomás alzó la voz para hacer un brindis con cerveza, a la familia, las copas chocaron, pero su mirada no buscó la mía. Moví los pies y terminé sentándome en una silla plegable, al extremo de la mesa, como si me cedieran un rincón en ese escenario estorajeno. El crujido de la silla fue más fuerte de lo que pensé. Una punzada en mi espalda recordó los años alzando maletas, cargando libros de escuela, supervisando tareas. Pero en ese momento no me quejé. Enderecé la espalda. Apoyé la tartaleta justo frente a mí, tibia aún. Jody, su esposa, se acercó y preguntó con esa sonrisa ensayada de cámaras. ¿Quieres un plato? No quiero, respondí con voz suave, pero el dolor ardía en mi garganta. Su asentimiento fue apresurado. Se dio la vuelta y se alejó. Vi cómo los demás se retiraban uno a uno hacia la casa. Hasta los niños se fueron adentro sin mirar atrás. Yo recogí la fuente vacía y limpias las migas. Aquel gesto tan humilde fue mi despedida silenciosa. Me levanté. Caminé hacia la salida del patio al ritmo lento que me dicta la edad, sin prisas, sin rabia, sin lágrimas. Durante toda esa noche no hablé. Preparé café en la cafetera pequeña y me senté junto a la ventana, en la mesa donde Tomás solía hacer sus tareas cuando era niño. Lejos quedan esos días en que lo veía inclinado sobre libros, pidiendo apoyo, diciéndome, «Mamá, necesito tu ayuda». Ahora solo me queda el silencio. Abandoné mis sobres de cuentas. No me atreví a abrirlos. Pero al ver el nombre de Tomás una y otra vez en el recibo de la luz, sentí ese nudo en el estómago. Esta casa, el patio con jazmines, era un templo que construí para ellos, pero ahora parece que nunca me perteneció. Mis manos buscaron en el cajón del escritorio un archivo olvidado. Contrato vivienda Alicante. Me estremecí al recordar que ese apartamento costó 65,000 euros y que lo vendí solo por ayudar a Tomás a adquirir esta casa. Me prometieron que sería un regalo para mí también, un hogar compartido. Firmé cada papel con la palabra regalo. Me duele haber confiado tanto. Viendo el jardín ahora vacío, con el eco de la frase resonando en el aire, algo en mi interior decidió no romperse más. No sé cuándo ni cómo, pero entendí que ese instante no es el fin de mí. Aún queda algo vivo dentro, esperando respirar, aunque tenga que hacerlo lejos. Y así cerré la puerta tras de mí esa noche, con la mirada al frente, con la determinación anterior al llanto, porque mientras mi corazón dolía, mi dignidad me susurraba, ya no puedes seguir siendo invisible en tu propia historia. Esa noche, mientras me sentaba frente a la ventana con la taza de café entre las manos, no podía dejar de pensar en cómo llegamos hasta aquí. ¿Cuándo dejé de ser madre para convertirme en un estorbo? El silencio de la casa no era nuevo, pero esa frase lo cambió todo. Y entonces los recuerdos comenzaron a invadirme, como si mi corazón quisiera recordar por qué duele tanto. Antes de aquella tarde fatal,
Hubo años en los que creí que mi sacrificio sería sembrar un futuro en paz para mi hijo. He vivido demasiadas estaciones para no recordar con claridad cada paso, cada ilusión que puse en esta casa que hoy me desprecia. Tomás nació cuando yo apenas contaba con 29 años. Su padre ya partió demasiado pronto, dejándome sola con un bebé entre los brazos y un trabajo modesto como maestra de escuela rural. Durante semanas, lloraba en silencio después de las clases, preguntándome cómo podría mantenerlo, vestirlo y alimentarlo sin desfallecer. Pero cada mañana me despertaba, ponía la pizarra en la escuela y repetía en mi mente: lo haré por él. Cuando Tomás tenía 15 años, le insistí que no abandonara la universidad aun cuando los sueldos eran bajos acá. Años después, cuando compró su casa actual, yo vendí mi apartamento en Alicante. Puse todo el capital, 65.000 euros, para que pudiera dar la entrada inicial. Me dijeron que lo haríamos juntos, que el título de propiedad sería compartido, que esta casa sería nuestra. Firmé sin reservas, convencida de que él valoraría ese gesto cuando el tiempo nos marcara a ambos. Me trasladé desde mi piso en la ciudad al campo, para estar más cerca de él, acercarme a mis nietos. Dejé atrás la calle empedrada, los paseos al mercado, las reuniones de amigas. Creía que viviría mis años dorados rodeada de risas y ternura. En cambio, encontré murmullos, silencios cortantes, una presencia que me ignora. Cada mañana me levantaba temprano, regaba las macetas del patio, preparaba el desayuno, organizaba las tareas de las plantas que alguna vez él quiso, jazmines, bugambillas y la enredadera que planté cuando él nació. Cocinaba su guiso favorito, confiando que un gesto así lo obligara a mirar atrás, a ver que aún existo. Pero con los años escuché menos. Gracias, mamá, y más indiferencia. Con los nietos hice cosas pequeñas, galletas caseras para la escuela, notas bajo la almohada con un "te quiero mi niño", fotos polvorientas que puse en marcos baratos, pero todo eso fue quedando atrás, arrinconado. Me quedé en la puerta de esa casa propia que compré para todos, aunque ahora me siento una inquilina inesperada. Recuerdo el día en que firmé los papeles del préstamo hipotecario. Vi la tinta fresca, escribí mi nombre junto al suyo. Mamá, dijo él. No supe qué más esperar después de eso, salvo gratitud silenciosa. Pero la gratitud se fue marchitando con la rutina. La unión se enfrió con los reproches sutiles, con las miradas que me atraviesan como si fuera invisible. Algo dentro de mí ha sido joven hasta esta misma tarde, creyendo que los años y los gestos serían suficientes para ser vista. Pero descubrí que el amor no basta cuando deja de sentirse correspondido. Hoy alzo la mirada hacia el techo del patio y me pregunto si esa casa fue siempre de él o si fue siempre mía, hasta que alguien se encargó de borrarme de ella. Cuando entro en esta escena nueva de ignorancia y desprecio, siento que cada paso que di ha sido un paso hacia mi propia economía emocional vacía. ¿Para qué sirvió aquella venta? ¿Para qué puse todas mis esperanzas en tablas, ladrillos y llaves? ¿Para qué cuando ahora me desprecia con una frase que dice, ¿por qué sigue viva? No entiendo cómo alguien que una vez me llamó mamá puede borrarme con una simple frase. Pero esa herida no me quiebra. No hoy. Mi sacrificio fue real, con horas robadas de sueño, con voz gastada dando clases, con manos que araron la tierra y levantaron paredes. Y si me borran de sus contratos, sus cuentas y sus ojos, que sepan que fui yo quien construyó este cimiento, que no fue casualidad, sino entrega total. Hoy, en silencio, sostengo la memoria de aquel contrato de propiedad conjunta, de los recibos firmados con mi rúbrica, de la promesa no escrita de seremos una familia. Me aferro a recordá-los como testigos, como prueba de que fui parte Y no invitada. Mientras ocupo mi lugar al final de la mesa, mientras recogen platos sin mirarme, siento un fuego sordo crecer en mi pecho. No voy a desaparecer porque alguien decidió que no me quiere. Estaré aquí, constante, digna, dispuesta a escribir un nuevo capítulo si él no me da el privilegio de coexistir con amor. Y aunque sus ojos me ignoren, aunque aquella frase hiera como espada, mantengo viva la semilla de este presente. Con esperanza rota, sí, pero no derrotada. Porque seguí creyendo que un día olvidaría el sacrificio y solo vivirá la madre que merece reconocimiento. Pero uno puede ignorar muchas cosas, hasta que la verdad se planta frente a ti con un golpe seco. Yo pensaba que aún había tiempo para reconstruir, para ser vista, para volver a tener un lugar. Pero ese día, al abrir un simple sobre, lo entendí. Lo que dolía no era el desprecio en sus ojos, era lo que habían hecho a mis espaldas. Todavía siento la humedad de la mañana en las hojas del jardín cuando esa frase volvió a resonar. ¿Por qué sigue viva?
Fue como un latido que se clavó en mi pecho. En ese instante tomé conciencia. Ya no era una madre querida. Era un peso invisible que debía ser empujado al olvido. Después de aquella tarde, me vi convertida en espectadora de mi propia casa. Las miradas se evitaban. Las conversaciones cesaban cuando yo entraba en la habitación. En cada gesto ajeno había una frontera invisible que yo no debía cruzar. Me retiraba a mi cuarto antes del anochecer, escuchando sus risas entrecerradas y sintiendo lo lejos que estaba de pertenecer allí. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, recogí mi correo. Se apiñaban facturas y boletines bancarios. En uno de ellos reconocí mi nombre junto al de Tomás, indicativo de que existía un contrato compartido. Pero al leer más abajo, descubrí algo que me hizo temblar. El título de la casa estaba a nombre suyo y de su esposa, sin mención alguna de mí. Mi corazón se detuvo. Durante décadas viví con la certeza de que la casa era mía tanto como suya. Pero alguien borró mi nombre sin que lo supiera. Sentí náuseas. Me tambaleé y me apoyé en la pared. ¿Cómo podía aceptar que el hogar que yo ayudé a comprar me negara existencia legal? Rebusqué entre papeles antiguos y encontré el contrato original. Mi firma estaba allí, junto con la clave hipotecaria, mis pagos documentados. Firmé cada mes, cumplí mi parte, pero en silencio, sin hacer ruido, me convertí en una sombra. No dormí esa noche. Mi mente repasaba cada gesto, cada palabra cargada de indiferencia, como piezas de un rompecabezas que antes no veía. Escuché que en el comedor Tomás hablaba con su esposa. Lo hice por eficiencia. Así ella no reclamaría nada, decía con voz baja. ¿Será que no entiende?, respondió ella. Pero si se queja, simplemente ya no aporta nada. La frase golpeó mi alma. Comprendí que no era un accidente ni un desliz emocional. Esto fue planeado. Durante tantos años creí que su cariño ocultaba fallas, pero él decidió eliminarme como problema. No solo fue indiferente, fue estratégico. Me pregunté si había hablado con abogados, si firmó documentos de cambio sin decírmelo, si había asesorado a su esposa para que se apoderara de cada resquicio legal. Sentí que mi vida fue una moneda usada para adquirir algo que ahora me niega. Al amanecer fingí estar dormida. Esperé a que la casa se quedara en silencio. Luego activé el teléfono, busqué aplicaciones de grabación y configuré un archivo encriptado. Sabía que si hablaba me silenciarían, pero si grababa, ese recuerdo quedaría fuera de su control. Esa misma tarde, cuando regresaron del jardín, caminé hacia la sala con calma fingida. Mientras charlaban del clima, encendieron la televisión. Me senté junto a la ventana. Abrí la ventana levemente y dejé escapar el sonido ambiente. Mejor dicho, dejé que quedara atrapado en mi micrófono disfrazado. Dejé que sus voces fluyeran sin saber que alguien escuchaba, mientras yo escuchaba el eco de mis propias cenizas. Después, sin decir palabra, me levanté y fui a mi cuarto. Cerré la puerta. No necesitaba huir. Solo necesitaba prepararme para que nadie pudiera borrar mi dignidad. Aquella noche, sentada en la penumbra, revisé los archivos grabados. Allí estaban sus confesiones, su mirada fría, su desprecio calculado. Respiré hondo. Me dolió más saber que no fue por rabia de un momento, sino por deliberada indiferencia. Entonces imprimí 3 páginas con las palabras clave. Título original, firma compartida, transferencia silenciosa. Escribí una carta breve. Esto es real. No olviden que puse mi nombre aquí una vez. Yo existí. Que sepan que esta madre también tiene memoria. Al día siguiente, antes del amanecer, dejé esa carta y los documentos bajo la puerta de mi hermana mayor. Después empaqué unas pocas pertenencias imprescindibles. Mi diario, fotografías, una manta vieja. No quería quedarse. Quería partir con el honor intacto. Mientras cerraba la puerta de mi habitación, miré hacia el corredor. El techo que una vez ayudé a levantar, las luces que encendí tantas noches, el color de las paredes que pinté con cariño. Todo eso podía seguir ahí, pero sin mí. Y así partí, sin ruido, sin llantos, sin decir adiós. Dejé atrás el aroma del jazmín que planté, los días en que reía con mis nietos, el susurro de mi nombre en esa casa. Pero me llevé conmigo algo más fuerte. La certeza de que aunque me invisibilicen no desapareceré del todo. Dejé esa casa sin hacer ruido, pero el peso de lo vivido vino conmigo. Cada paso fuera de esa puerta no fue solo distancia. Fue la confirmación de que había sido traicionada desde lo más hondo. Ahora, en esta nueva soledad, las preguntas me persiguen. ¿Quién soy sin esa casa? ¿Qué queda de mí cuando ya no hay un nosotros? Y en esa búsqueda, el dolor empezó a hablar. Mi piel siente el frío de la madrugada, porque todavía me pregunto por qué toleré tanto.
En la casa vacía de mi memoria aún escucho sus risas que ahora suenan huecas. Aún así, estoy consciente de lo que va a venir. No es mera tristeza, es un duelo que exige decisión. Me instalé en un pequeño cuarto de alquiler cerca del mar. Allí, entre paredes humildes, el silencio no duele tanto. Pero en el silencio comienzo a desentrañar lo que no se atrevieron a decirme. Yo fui despojada, no por accidente, sino con pleno conocimiento. Durante esos días repasaba las grabaciones hasta quedarme sin aliento. Escuchaba las palabras que hablaban de mí como si yo no existiera. Eficiencia, problema. No aporta. Términos fríos para describir una madre. Lloré mucho. Pero el llanto dejó de ser lágrima, se volvió fuerza tenue. Al sopesar los papeles con mis manos envejecidas, cerré los ojos y sentí la fracción de un eco, la promesa no escrita de que algún día serían conscientes del vacío que crearon. No vinieron por mí, vinieron por mi silencio, y ese silencio lo retiré voluntariamente. Ahora me enfrento a la soledad madura, con cada rincón del nuevo cuarto observándome. En la pared hay una foto. Un retrato mío junto a Tomás cuando tenía apenas 7 años. Veo su sonrisa infantil y alzo la mirada. Esa mirada me da ánimos para seguir. Él era parte de mí, yo fui parte de él. Cada mañana cocino para mí sola. Ya no me apresuro, ni pienso en servir. Tomo café caliente, lo saboreo lento, detengo las prisas. Hoy leo cartas antiguas, cartas que le escribí sin enviar. En una de ellas decía: solo quiero ser vista por ti. Hoy las releo con la convicción de que, aunque no me veas tú, me veré yo misma. Sin embargo, aún temo. Temo que me digan que estoy loca o resentida. Temo que me llamen dramática y minimicen el daño. Pero he decidido seguir adelante, no hay espacio para excusas que me silencien. Una tarde, recibí un mensaje inesperado de mi nieta. Abuela, ¿cómo estás? Te extraño. No era de Tomás, era de ella. Mi corazón titubeó, la distancia no borra el cariño. Respondí: yo también te extraño. Estoy bien, pienso en ti cada día. Y fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no estaba sola del todo. Esa conversación se volvió faro. Entendí que no se trata de forzar el perdón, sino de abrir una puerta para los que quieran asomarse con verdad. Que si alguien desea reconstruir, lo hará desde un lugar limpio, no desde las cenizas del engaño. Pero los fantasmas del pasado no descansan. En la noche tuve pesadillas, la casa llena de sombras cuyos contornos eran mis antiguas ilusiones. Desperté empapada de sudor. Me dije a mí misma: hoy no te olvidas, hoy volviste a elegirte. Tomé ese impulso y escribí una carta abierta, no para que ellos la lean, sino para que yo diga todo lo que nunca pude en voz alta. Fui madre antes que nadie en tu vida, fui guardiana de tus sueños. Presté mi nombre, mi esfuerzo, mi dignidad. Y al final, tú me regalaste tu olvido. Hoy no busco disculpas. Solo pido que reconozcas que existí, que me veas aunque no me abraces. Ese texto se quedó en mi disco duro. No lo envié. Por ahora lo guardo como testigo. Mientras las olas del mar golpean las rocas allá afuera, me doy cuenta de que el dolor ahora es puente. Puente entre lo que fui y lo que puedo ser. Ya no quiero quedarme en su sombra. Quiero caminar mi propio camino, aunque ese camino comience con pasos temblorosos. Si estás ahí del otro lado, si alguna madre me escucha, quiero que sepas: no eres culpa de la indiferencia de otros. Ni un grito ni una lágrima justifican el desprecio. Si callaste demasiado, cállate menos. Si amaste sin ser vista, comienza por verte. Si estás pensando en irte, ve, pero ve con dignidad. Yo no sé si algún día regresaré a esa casa. No sé si podrán mirarme sin ausentarme. Pero sé algo que nadie puede arrebatarme: mi nombre, mi historia, mi decisión de existir cuando quisieron borrarme. Y en esa certeza, me levanto todas las mañanas, miro el cielo azul y digo: aquí estoy. No morí. Aún respiro. Aún sueño. Aquella noche, mientras me abrazaba la manta vieja que me acompañaba desde la infancia, repetí en voz baja: sigo aquí. No sabía exactamente qué significaba, pero intuía que no era el final. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía solo víctima. Algo dentro de mí comenzaba a moverse. Y aunque todavía dolía, supe que había una decisión esperando ser tomada. Desperté esa mañana con el murmullo leve del mar. Iba amaneciendo, el cielo teñido de sal y violeta. Y por primera vez en muchos días, me sentí un poco ligera. No era alivio total, pero era el primer destello después de tanta oscuridad. Sabía que ya no podía quedarme en el lamento. Era el momento de actuar con la dignidad que aún guardaba en mi costado.
Primero revisé mis documentos, afirmé cada papel con convicción y respiré profundo. No necesitaba correos masivos ni denuncias públicas aún. Solo necesitaba ocupar mi voz y mi espacio, aunque pequeño. Luego me vestí con cuidado. Me maquillé un poco no por vanidad, sino para recordarme que aún existo, y salí a camino a un despacho de abogados que una amiga me recomendó. El hombre que me recibió era formal, discreto. Le entregué las copias de los contratos antiguos, las escrituras originales, las grabaciones. No dije más que lo justo. Él escuchó con atención. Movió papeles, me preguntó fechas, versiones, variantes. No hubo dramatismo, solo hechos. Y me prometió que podríamos actuar legalmente, anular lo que se hizo en mi contra, presentar impugnaciones, proteger lo que aún quede. Sentí un alivio tenue al saber que no todo dependía de mí sola. De regreso, caminé por el malecón. Las olas rompían suavemente contra las piedras y el viento ondulaba mi cabello con ternura. Recordé los días en que llevaba a Tomás de la mano por la playa, recogíamos conchas, hablábamos de sueños pequeños, pensé en él como niño y entendí que ese niño sigue vivo dentro de aquel hombre que daña. Lloré, pero no sentí pena por mí, sino lástima por lo que hemos perdido. Durante las semanas siguientes mi rutina cambió. Me uní a un grupo de voluntarias mayores que cocinaban para personas necesitadas. Me dieron un rol modesto: preparar bebidas calientes, repartir mantas. No era prestigio, pero era dignidad. Mis manos, cansadas por los años, sabían moldear sopa, calentar pan, entregar consuelo. Vi reflejos de mí misma en ellas, no sombra alguna. Una tarde recibí un mensaje inesperado de Tomás en el celular. «Mamá, hablemos. Necesito explicarte». Mi corazón se tensó, pero no latió tan rápido. No respondí de inmediato. Me quedé pensando si nuevamente abrir la puerta. ¿Qué diría él ahora? ¿Qué ofensiva emocional vendría acompañada? Pensé que merecía un lugar donde no me arrastran. Decidí escribir. Estoy abierta a conversar solo si es con verdad. Y lo envié. Mientras esperaba su respuesta, continué mi camino diario. Sol, libros que había pospuesto, clases de cerámica. Moldeaba barro con calma. Sentía que cada curva, cada finura de la pieza era reconstrucción de mí. En el taller, otra señora mayor me miró con cariño. «Tienes manos de artesana, aunque nunca hayas dicho...». Sonreí. Sentí que no todo está perdido. Un día a media tarde sonó el timbre. Al abrir, era Ruby, mi nieta pequeña. Traía una bolsa con galletas caseras y en sus ojos algo inexpresado. Nos abrazamos sin palabras. Luego rompió el silencio. «Va, perdóname que no vi, que no defendí, que no te abrázame». Su voz se quebraba. La abracé fuerte. Sentí que parte de mi lucha vale por ese momento pequeño. «Gracias por venir», le dije con voz apretada. «Estoy orgullosa de ti», añadió ella con lágrimas. Ese encuentro me llenó de esperanza. No se trata de borrar el pasado, sino de construir un presente en el que aún se me permita estar, aunque no como lo imaginé. Hicimos té juntas, conversamos de la escuela, de sueños de ella, y por primera vez hablamos de mí sin que ella tuviera miedo de decir abuela. La carta abierta que guardaba empezó a sentir peso. La modifiqué, la limpié, la dejaré lista para enviarla solo si alguien insiste en que no existí. Pero no planeo obligar su lectura. Ya no necesito demostrar mi valor ante ellos, solo necesito no traicionarme más. Mientras el sol caía sobre el mar, me senté en el balcón con mi cuaderno para escribir. Estoy reconstruyendo mi nombre a base de silencios convertidos en raíces. Y lo firmé con mi nombre completo. Porque sí, aún existo. Con cicatrices, con dudas, con dolor. Pero respiro. Y hoy tomo el aire con decisión. Aunque él quiera conversar, que sea desde el homenaje de lo que fuimos y jamás desde la humillación de lo que hizo. Aunque la casa me haya traicionado en papeles, no pudo borrar mi memoria. Y aunque perhaps él quiera retractarse, que lo haga con respeto. Porque esta madre que caminó por sus sombras ya decidió brillar con luz propia. La reconciliación, si llega, no será un retorno al pasado. Será un nuevo contrato moral. Que me veas, que me oigas, que reconozcas lo que rompiste. Y si no lo haces, que al menos yo pueda mirarme en el espejo y decir, hice lo correcto por mí. Si alguna mujer me escucha ahora, quiero que sepa. No permitas que te borren porque la dignidad no se firma con papel ni se anula con indiferencia. Se sostiene en la decisión de continuar en pie, y desde hoy me levanto para caminar hacia el resto de mi vida. Cuando cerré la puerta detrás de Ruby y me quedé sola de nuevo, no sentí el vacío de antes.
Algo había cambiado. No fue una reconciliación milagrosa, pero sí un pequeño brote de esperanza. Y al día siguiente, cuando el sol entró por la ventana, comprendí que ese nuevo capítulo no sería sobre ellos, sino sobre mí, sobre lo que puedo construir, incluso con las manos temblorosas. Camino por el umbral de mi pequeña nueva casa esa mañana, sin prisa pero con decisión. Las cajas ceden al desorden controlado y el aroma del jabón casero llena el aire. No regreso para arder en rencores. Regreso para encender mi propia luz. No invité a nadie ese día, no planeé discursos. Solo caminé por cada rincón, tocando las paredes recién pintadas, oliendo los rincones vacíos. Pensé en esa casa grande que una vez me expulsó sin aviso. Sonreí con nostalgia leve. Las flores del jardín que planté con tanto amor estaban marchitas allá. Pero aquí podré plantar nuevas y que crezcan en paz. Habló por teléfono una amiga vieja para saber cómo estaba. Le dije, hoy monté mi mesa de comedor, colgué un cuadro, cociné una sopa rica con pan recién horneado. Hoy me siento tal vez simple, pero también entera. Y colgué con alivio. Esa charla pequeña me recordó que reconstruir no es buscar grandes gestos, sino recuperar instantes que valgan. Por la tarde, llegó Ruby. Tocó la puerta con cuidado. Me regaló una flor silvestre, pequeña, con pétalos amarillos que recordaban al sol. Me dijo, abuela, me gustaría ver tu nueva casa. La invité a entrar. Caminamos juntas por la sala pequeña, el balcón y la cocina. Le ofrecí un trozo de pastel que horneé para ella. No hablamos de Tomás, no mencionó sus silencios. Pero compartimos risas suaves. Ella hoy era puente, no espectadora de mis dolores. Cuando la noche cayó, encendí una luz en la ventana. Sentada junto a mi mesa, abrí mi cuaderno y escribí. Esta casa me vio llegar rota, pero me verá renacer. Luego miré hacia el cielo y agradecí. Agradecí estar aquí, viva, con brazos para abrazar y memoria para no olvidar. Un día después, recibí un mensaje breve de Tomás. Mamá, escuché lo que hicieron. Lamento tu dolor. No dije nada ese día. En silencio cociné. Lavé los platos sola, me acosté temprano. No respondí. No usé esa nota como llave ni talón de espada. Tal vez mañana hablemos o no. Si lo hacemos, será con dignidad. Esa noche, al bañarme, noté que tenía arrugas nuevas. Me vi al espejo con una ternura extraña. Esa mujer cansada es la misma que resistió tantos inviernos. La mujer que no quiso arrodillarse. Me acaricié el rostro con suavidad y pensé, no pierdas la ternura contigo misma. Antes de dormir, abrí la ventana y planté 3 semillas de flor que traje conmigo. No sé si florecerán, pero ya tienen tierra buena, mi nueva historia. Cerré los ojos y me arrulló el silencio calmado. No hubo tragedia final, solo un susurro suave. Estoy bien. Sigo aquí. Oh. Si alguien me llama valiente, responderé que no lo soy por ser heroica, sino por haber insistido en vivir cuando pensaron que me rendiría. Si alguien me ofreciera regresar, diría que no, porque esta casa no es símbolo de triunfo, sino de lección. Y mi lección es que aún puedo amar, aún puedo crecer, aún puedo creer que pertenezco, aunque no sea en tu rostro. Así termino esta historia no con el regreso al pasado, sino con el nacimiento de un presente nuevo. Uno en el que tal vez él vuelva. Tal vez ella entienda algún día. Pero mientras tanto, yo existo con mi luz encendida. Y esa luz, querida audiencia, brilla tanto como cualquier hogar que me negaron. Por todo lo que viví, comprendí algo que ninguna edad debería olvidar. Amar no significa desaparecerse. Fui madre, sí, pero también soy mujer, persona, historia. Aprendí que poner límites no es falta de amor, sino una forma profunda de respeto hacia mí misma. Hoy, más que nunca, sé que no vine a esta vida a ser invisible, ni a justificar la ingratitud de nadie. Vine a vivir con dignidad, y eso empieza por no dejarme al final de mi propia lista. Y ahora, quiero preguntarte a ti que estás al otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez sentiste que por darlo todo te quedaste sin nada para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte, compartirte un abrazo virtual, y quién sabe, tal vez encuentres que no estás sola. Si esta historia resonó contigo, suscríbete, dale like y compártela con alguien que necesite escuchar que aún es posible empezar de nuevo a cualquier edad. Gracias por quedarte hasta aquí. Soy solo una voz entre muchas, pero si esta voz te acompañó hoy, ya valió la pena. Nos vemos en la próxima historia, querida amiga. Y recuerda, no es tarde. Si aún respiras, aún puedes florecer.